Amigos, seguimos en la previa de WWE Backlash 2024 y les traemos también una edición más de El Último Hombre en Pie. Y como recordarán en nuestra última entrega, Rolso acabó con la racha invicta de Frontsack y en esta ocasión tendrá su primera defensa en vivo. Presentamos primero defendiendo el puesto como Último Hombre en Pie de la previa de WWE desde España, pesando 79 kilogramos, creador de contenido mejor conocido como Rolso Games. Él es Robert Olivares. ¿Cómo estás, amigo? Muy contento de repetir aquí en la previa. Conseguimos ganar en WrestleMania y ahora lo importante, ¿no? A mantener el cinturón. Así es, defender, porque eso no es fácil. Y bueno, ahora vamos con su retador desde España, pesando 100 kilogramos. Él es periodista, Luigi Wrestling. ¿Cómo estás, Luigi? Pues encantado por la invitación y sobre todo, pues ya he dicho, ¿no? Que Rolso, pues a ver si conseguimos acabar con esta racha, esta primera participación, aunque bueno, siempre Rolso siempre es un gran amigo y un gran oponente. Amigos y rivales esta vez. Y bueno, chicos, bienvenidos a la previa de WWE Backlash 2024. A ver, les explico cómo va a estar acá la cosa. Yo realizaré por turnos una pregunta a cada uno y les daré 3 posibles respuestas, de las cuales obviamente solo una es correcta. Y al final de la ronda, quien tenga el mayor número de respuestas correctas será el vencedor. Así de sencillo. Pero en caso de que haya un empate, nos vamos a ir a muerte súbita, con una misma pregunta para los dos sin opciones de respuesta. Y así, nada más, el primero que responda correctamente va a ser el gran ganador. Y bueno, amigos, ustedes en casita, los invito a participar. Dejen ahí su respuesta en los comentarios a ver si es cierto que saben más que estos dos expertos. Pero bueno, chicos, ¿están listos para demostrar que tienen lo que se necesita para ser el último hombre en pie? Listísimos. Por supuesto que sí. Listos. Bueno, Luigi, en este caso voy a iniciar contigo. Vamos. Concentración. La pregunta es, ¿quién tiene el récord de mayores triunfos en el Backlash? ¿Cuántas victorias ha obtenido en la historia del evento? Opción A, 4, 6 u 8. Yo voy a decir 8. 8. Y esa es una respuesta incorrecta. Kane tiene una racha de 6 victorias, 2 derrotas y una descalificación en Backlash. Y bueno, a ver, ahorita te recuperas, amigo, tranquilo. Habrá que recuperarse, vamos. Vamos, Rolso, contigo. Vamos, va. ¿Cuál es la estadística de victorias y derrotas de Cody Rhodes en Backlash? 3-0, 0-3 o 2-1. Vamos a optar por la de 2-1. 2-1 dice Rolls. Y esa es una respuesta incorrecta. Lástima. Cody Rhodes ha tenido combates en 3 ediciones de Backlash, llevándose la victoria en 2009, 2022 y 2023. Está duro ese Cody en Backlash. Y bueno, la cosa es que aquí ya se emparejaron. A ver, vamos contigo, Luigi. Este podría ser el segundo año de AJ Styles que se corone como campeón mundial en WWE Backlash. ¿En qué año se coronó la primera vez? 2014, 2015 o 2016. Voy a decir 2016. 2016 es una respuesta correcta. AJ Styles se coronó como campeón de WWE en la edición del 2016 de WWE Backlash. Eso, vamos. Ahora, Rolso. Vamos, va. ¿Cuáles son las 2 superestrellas femeninas con más combates en WWE Backlash? Trish Stratus y Charlotte Flair, Lita y Charlotte Flair, o Charlotte Flair y Becky Lynch. Pues voy a repetir con la C, Charlotte y Becky. Charlotte y Becky. Esa es una respuesta incorrecta. Trish Stratus y Charlotte Flair están empatadas con 3 combates cada una en Backlash. Muy bien, Luigi. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Está difícil la cosa. Está cañona. Y de verdad de que esta edición está difícil, amigos. Pero bueno, ahí te va, Luigi.
Vamos. En Backlash 2016, Randy Orton puso el campeonato de WWE en juego en una fatal a 4 esquinas. ¿Quiénes fueron sus rivales? Shawn Michaels, John Cena y Triple H, Shawn Michaels, John Cena y Batista, o John Bradshaw, Layfield, John Cena y Triple H. Voy a decir la A. Son Michaels, Triple H y John Cena, si no me equivoco. Esa es una respuesta incorrecta. Randy Orton defendió el campeonato de WWE ante John Bradshaw, Layfield, John Cena y Triple H, resultando ganador el juego. Y bueno, vamos contigo, Rolso. Está complicado, vamos a por ello. Se está poniendo acá buenísima la cosa. Hay buen nivel, hay buen nivel. O todo lo contrario. No, sabemos que ustedes son expertos y esto se puso complicada. A ver, Rolso, Venga, ¿quiénes va. participaron en el evento estelar de WWE Backlash 2005, donde se puso en juego el campeonato mundial de peso completo? Batista contra Triple H, John Cena contra Batista contra Triple H, o Shawn Michaels contra Batista. Voy a decir la A. Esa es una respuesta que es Batista contra Triple H. ¡Correcta! Batista derrotó a Triple H para retener el campeonato mundial de peso completo. Y bueno, amigos, con esto tenemos un empate. Chicos, nunca habíamos llegado a la muerte súbita en este reto que es el último hombre en pie. Entonces, bueno, ¿están listos para la pregunta? Penaltis, sí. A tope. Penaltis, literal. Muy bien. La pregunta es, chicos, ¿cuál fue el primer main event de WWE Backlash en 1999? Esta es difícil. Tun, 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 tun. Creo que no, ¿eh? Yo voy a probar a decir, claro, es que ahora me juego mucho, ¿eh? Nos jugamos mucho, Rolso y yo. Ese es... Vamos, chicos. Yo sé que lo tienen ahí, por ahí escondido en la memoria. ¿Ese año es WrestleMania 15, puede ser? Es en 1999. Yo voy a probar. A ver. Yo voy a probar también, si no. Venga, Luis, Voy has a sido tú decir- primero. Stone Cold Steve Austin contra Triple H. No, pero... No. Pruebo yo. Stone Uy. Cold Steve Austin contra The Rock. ¡Ay! ¡Vamos! No. ¡Wow! Robada, se sintió así, mira. Le El robó canjeo, este el canjeo del maletín. El canjeo del Morning the Bank, que Así me es. quitó el Morning the Bank que tengo aquí, ¿eh? En plan, y él también lo tiene. Sí. Chicos, pues tenemos un viejo nuevo ganador, Rolso. Bueno. Felicidades, aplausos desde el público, aplausos aquí en el estudio. Pero muy bien jugado, Esta ha estado muy tensa, la verdad. Sí. Así es. Ha molado. Chicos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta previa. Pero a ver, yo quiero preguntarle sus predicciones de esta noche. Luigi, ¿cómo ves? ¿Cómo va a estar la cosa? Pues yo hoy creo que Cody va a retener, pero va a ser un gran combate. Me gusta mucho ese combate y tengo muchas ganas de ver el combate de The Bloodline. Porque, no sé, igual hay alguna sorpresa. Porque The Bloodline nos tiene acostumbrados, como se dice ahora, ¿no? Andrea, al cine, ¿no? Nos tiene acostumbrados al cine y esperemos ver cine. Sí, yo Así tengo es. ganas de esos dos combates. Wow, va a estar bueno. Y a ver, cuéntanos, Rolso. ¿Qué Yo igual, piensas solo- para el día de hoy? Son los dos combates que más ganas tengo. Creo que Cody y AJ se van a robar el show. Y yo soy muy fan de The Bloodline. Estoy deseando ver cómo se continúa desarrollándose la historia, porque con esta familia nunca para, nunca es suficiente. Sí, y siempre hay cosas nuevas. Siempre. Pero bueno, amigos, ahí en casita, ahí lo tienen estas predicciones. Y bueno, retiene el último hombre en pie, nuestro amigo Rolso. Y bueno, Luigi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la previa.